Mejorando mi salud, siempre con la propuesta de la doctora Citlali López. Bienvenida, Citlali, muchas gracias. ¿Cómo estás ahora que te duele por acá o no? Pues andamos estirándonos un poquito, Pati. Feliz, contenta de estar aquí como siempre con todos ustedes. Qué bueno, muy bien. Oye, el tema de hoy, lumbalgia. Lumbalgia, de los más taquilleros en la ¿Qué consulta. quiere decir? A ver, cuéntame. Bueno, la lumbalgia corresponde al dolor de las vértebras lumbares. Exacto. O sea, eso es lo que pasa. ¿Y cuáles son las vértebras lumbares? Pues son las 5 últimas vértebras que están terminando antes del sacro. Entonces, bueno, hay algunas personas que llegan a tener hasta 6, pero lo usual es tener 5, ¿no? Ajá. Entonces, el dolor es el característico en la espalda baja, le dicen las personas. Es el dolor más frecuente en cuanto a la consulta ortopédica, del 60 al 70%. Sí. Y se dice que hasta 90% de la población en general, Pati, va a tener un cuadro de lumbalgia alguna vez en su vida. ¿De dónde a dónde va ese cuadro de lumbalgia? ¿Es nada más me duele la cintura porque estuve mucho tiempo sentada o es hasta ya no me puedo mover? Mira, qué bueno que lo preguntas, porque la lumbalgia regularmente pues es el dolor, como les he mencionado, a nivel lumbar, pero también tiene ciertas irradiaciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, hablando de lumbalgia típica, que la gente dice, pues es que lo que tienes es ciática. Llegan y te dicen que tienen ciática. Sí. Y es una irritación del nervio ciático. Y esto da por compresión o por alguna alteración o la simple inflamación de, pues de la columna o de los músculos o articulaciones y todo lo que está alrededor en la zona. Pero es importante mencionar la irradiación porque dentro del diagnóstico diferencial de una lumbalgia tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, como por ejemplo que no sea una piedra que está por ahí en el riñoncito, que no se vaya el dolor hacia enfrente o que se vaya hacia atrás o hacia la espalda. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con muchas cosas que pueden estar pasando. ¿La ruta del dolor ayuda al diagnóstico? Claro que sí. Y específicamente las lumbalgias, por lo general, tienen una irradiación hacia los miembros pélvicos inferiores. Si usted tiene irradiación hacia arriba, posiblemente haya que pensar en algunas otras circunstancias. Porque es muy común, Pati, asociar el dolor de espalda a una hernia de disco, nada más. Pero no, es la más frecuente. Sí, es muy posible que las personas tengan una hernia de disco. Pero a veces hay fracturas crónicas que pues hasta soldaron, se pegaron chuequito, no se dieron cuenta y tuvieron eso. Pero también hay infecciones que pueden dar dolor lumbar, infecciones urinarias o podemos hablar también ya de infecciones un poco más severas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. También hay dolor lumbar a veces como proceso de metástasis de algún cáncer o de algo más. Por eso el hablar de estas implicaciones grandes de lumbalgia, Pati, es para que precisamente tengan en cuenta que no todo el dolor lumbar pues nada más es por una hernia o con una sobada se quita o con una tronada se quita. Sí, no, Porque por favor. porque pueden estar mal y eso comprometer pues, y perjudicar su salud en vez de ayudarlos. Claro. Yo siempre digo, bueno, a veces es bueno y a la gente le gusta ser tronada y apachurrada y con muchas cosas en medicina complementaria, en quiropraxia, pero siempre es importante antes tener un diagnóstico certero con su médico. Generalmente los que somos de primer contacto los valoramos, hacemos una exploración física, vemos las características del dolor, pedimos estudios complementarios y los referimos al cirujano de columna, por ejemplo. Eso es. ¿Qué provoca esas 5 vértebras que dices que tengo arriba de mi hueso sacro? ¿Qué puede pasarles que me provoquen dolor? Un disco que acabas de decir, pero ¿qué otra cosa puede ser? Lo más común es que se comprima, que algo obstruya, se comprima, o incluso la propia inestabilidad de la columna o que esté chueca puede estar provocando que se esté comprimiendo el nervio. Y entonces lo más común es que se comprima el nervio ciático que viene y viaja y da el dolor típico que siempre dicen es que hasta se me duerme el pie. Sí. O llegar a esas urgencias de, es que me agaché por el carrito y ya no me pude parar. Esas ya son urgencias ortopédicas de columna, porque ya no se pueden incorporar y eso ya habla de una compresión grande. Y se tiene que resolver pronto el cuadro, de lo contrario a veces sí terminan en tratamiento quirúrgico. Hay una cuestión importante que quiero mencionarles. Hay un periodo agudo y un periodo crónico. Más o menos la media se establece que 6 semanas es un dolor agudo. Después de eso, hasta llegar a las 12, puede ser el dolor crónico de columna. Pero en muchas circunstancias, el tratamiento, por elección de los pacientes más que de los médicos, termina siendo conservador, porque nadie se quiere operar de la columna.
porque existía un mito antiguo de que los que se operaban de la columna quedaban mal y que iba al doctor porque la cirugía no había avanzado tanto, ¿no? Entonces iba al doctor, al cirujano de columna y le decía, pues hay 50% de posibilidades de que usted quede bien y 50% de que quede mal. Que no vuelva a caminar, pues no, y no si me a uno opero. lo van a abrir, sí, pues claro. no se opera, ¿verdad? Claro. Pero ahora la medicina ha avanzado Ajá, muchísimo y entonces pues ahora ya podemos disponer de tratamiento de rehabilitación. Incluso se sabe que un paciente que va a ser sometido a un tratamiento de quirúrgico y tiene antes rehabilitación, le va mucho mejor y después rehabilitación se recupera mucho más rápido que uno que no. Entonces es importantísimo esto porque a veces cuando se encuentra alguna lesión, vienen conmigo, por ejemplo, que yo hago manejo de dolor y hago acupuntura y dicen, doctora, pero es que así se me va a quitar el dolor. Pues sí, pero es un paliativo. Ahí va a seguir el problema hasta que no se resuelva. Exacto. Pero hay situaciones en las que la columna sí tiene algunas condiciones que son quirúrgicas, pero el propio cirujano prefiere no operar al paciente pues por comorbilidades o por riesgo-beneficio y eso sí, ayuda muchísimo a hacer tratamientos complementarios como acupuntura, como ultrasonido, como láser para poder ayudar a la zona. Claro. Todo esto, Pati, como cualquier enfermedad, tiene que ver con la higiene, con la responsabilidad y con la salud de las personas. A ver, ¿qué debo evitar para llegar a una lumbalgia? Mira, desde que empezamos el día es pararte bien de la cama. O sea, regularmente, yo me acabo de dar cuenta, Pati, ya se me hizo tarde, entonces me paro así. Ajá, sí. Y lo usual no es así, hay que ponerse como de ladito y hay que bajar primero un pie, dependiendo del lado de la cama en la que estés, incorporarte poco a poco, bajar el otro lado, sentarte. Ya que la columna está recta, ahora sí te puedes poner de pie, pero regularmente nadie nos enseña eso. No, pues no. Y dormir. ¿Cuándo? ¿Y qué tal dormir, no? O sea, nadie nos dice que es mejor para la columna si dormimos de ladito y le ponemos un cojín aquí entre las rodillas, las piernas. Y entonces ya no están chocando nuestros huesos y eso hace que la columna esté mejor. Pues no, tampoco sabemos que es mejor dormir así. Y que también podemos dormir acostados y poner unas almohaditas aquí atrás en el hueco ¿En la corva? Ajá. En la corva le dices. Sí, la traducción. ¿No? Porque si me dices el hueco no sé qué, me puedo ir por todas las zonas que no son. En este huequito le ponen la almohadita sí. y entonces ya se acuestan y eso ayuda muchísimo también a la columna. Muy bien. Entonces, eso es qué podemos hacer para evitarlo. Dormir bien. Higiene del dormir. Higiene para dormir. Higiene del sueño, claro. Pero ya es que dormir, lo hemos platicado aquí, Pati, tiene que ver con un montón de cosas. Desde cómo te acomodas la columna, hasta qué escuchaste, hasta qué luz hay, hasta, bueno, una serie de cosas y la columna pues no se queda atrás. Entonces, desde que duermo, cuando me paro, ya que me paré, ahora sí, pues las actividades del día a día. No son nuestras mejores amigas las zapatillas de puntita porque hacen que nuestra columna esté pegando todo el tiempo y eso las maltrata porque altera todo el plano de sustentación. Entonces, pues tampoco nos viene muy bien utilizarlas, ¿no? Y sentados mucho tiempo, mal sentados, mal caminar. Nuestra postura, o sea, regularmente las posturas que ya tenemos cuando llegamos a edad avanzada es porque las hicimos de jóvenes. Sí, entonces, claro. regularmente, pues sí tendríamos que estar vigilando la columna. Yo me acuerdo que mi abuelo me pegaba una cinta, así como un diurex, para que según él se me enderezara la columna y cada que yo sintiera ese diurex, yo me enderezara. Entonces, se trata de que todo el tiempo estemos rectos para poder cuidar la columna precisamente. Y ya que uno tiene lumbalgia, yo les recomiendo mucho yoga restaurativo de columna, que es buenísimo, pero también hay muchos ejercicios que pueden estar haciendo. Ya específicamente podemos hablar ampliamente de los ejercicios después, pero sí hay ejercicios específicos para personas que tienen problemas de columna y hay cosas que no les recomendamos tanto. No. Viene ahora el sensei con alguna propuesta de ejercicios sobre el tema. Pues ya el sensei nos va a enseñar mucho. Algunas cosas y si no, luego hacemos otro programa contigo. Otro programa. Vamos ahora a la llamada del público. La llamada del público. Tenemos en la línea a María del Carmen Pérez. Nos está hablando desde dónde, María del Carmen. Muy buenos días. Le estoy hablando de Villahermosa, Tabasco. ¿Cómo está Villahermosa? ¿Ya está mejor? Ya, gracias a Dios, ya levantaron la contingencia de todas las inundaciones que sí estuvieron bastante fuertes. Eso es. Hablando de las inundaciones, pero de los contagios de la pandemia, pues ya que le digo. Pues sí, tenemos que seguir cuidándonos. Sí, exactamente. Sí, Muy bien, doña Carmen. Aquí está Citlali esperando su
su pregunta. ¿Cuál va a ser? Mire, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo, unos 25 años, tuve cáncer y me estuvieron dando quimioterapia. Eso a mí me afectó mucho mis intestinos y siempre estuve mala de los intestinos, siempre he estado mala de los intestinos. A veces hago bien o no, 2 o 3 días no hago y pero ahora estuve con el COVID, estuve muy mala, tengo como 2 o 3 meses que salí del hospital, que ya me llevaron en estado de coma. Si estoy aquí fue por un milagro de Dios y porque los médicos a mí me atendieron muy bien y pero sí una de las secuelas que me quedó, porque ya yo soy una persona que voy a cumplir 81 años. Okay. Y sí me quedé peor, que antes tomaba pues espaven enzimático, tomaba trimebutina o plantago o algún tecito o algo para que pudiera yo hacer bien, y a veces era o diarrea o luego era estreñimiento. Ahorita pues así me la voy llevando con el plantago, midiendo. Si me tomo mucho me suelto y si no, no me hace. Entonces yo quisiera preguntarle a la doctora de que qué podría yo tomar para que más o menos mis intestinos estuvieran trabajando, pues ya no al 100 porque ya soy una ancianita y con el COVID que me dio muy fuerte, pues ya pues que yo cuando menos que yo no tarde 2 o 3 días en no hacer, sino que pueda estar regularmente haciendo mis necesidades. Yo he visto que ella lleva mucho la herbolaria y está muy bien documentada, y a mí me gusta mucho su sección de Qué ella. bueno. Por eso me atreví pues a hablar y a felicitarla a usted, que es una gran periodista, por todos los segmentos, están muy bien presentados, y por eso me atreví a hablar para ver qué me puede recomendar la doctora Citlali. Muy bien, doña Carmen, le agradezco muchísimo su participación y no quiero que se vaya sin que la felicitemos. La felicitemos porque, ¿cuál ancianita? 80 años y ya venció al cáncer y ya venció al coronavirus. No, hombre, pues nos da lección, nos da lección. Perfecto. Vamos a escuchar la respuesta de la doctora Citlali. Por favor, Citlali. Muchas gracias, Carmen, por llamarnos, y es importante que tomemos en cuenta aquí que sí hay muchas condiciones que se agregan, sí, y que no es tan fácil recetarle alguna plantita como me gustaría recetarle, algún medicamento, medicamento en cuanto a fitoterapia para usted, precisamente por los antecedentes. Tener periodos de estreñimiento con periodos de diarrea hace más o menos el diagnóstico de intestino irritable. Usted tuvo antecedente de cáncer, entonces tenemos que saber precisamente si nada más se quedó allí o hubo metástasis o no. ¿Qué es lo que está pasando exactamente con usted? Requiere un tratamiento y una evaluación global, mi querida Pati. Es muy importante eso, pero sobre todo que no se automedique y que no abuse de la fibra tampoco, y tampoco abuse de los medicamentos que pueda utilizar de manera natural en casa, porque esos pueden complicarle un poco más en poco tiempo. Entonces, mensaje directo, nueva valoración. Nueva valoración, a descartar intestino irritable, que es primo hermano colitis, también llamado. Es importantísimo la nueva valoración y sobre todo el estudio a fondo del intestino para saber qué es lo que está pasando. A veces a mí me gusta usar en estos casos un poco más probióticos que otra cosa, por lo que hemos platicado aquí de restablecer la microbiota en pacientes como ella, pero sí necesitamos una consulta muy grandota con usted, Carmen. Muchas gracias por su confianza y por seguirnos. Muy bien, y un abrazo hasta Villahermosa.